Apreciados hermanos, tengan ustedes un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, esperando que las bendiciones de Dios sean con cada uno de ustedes. Y en este momento les invito a que podamos tener nuestra meditación de la palabra del Señor en el libro de Malaquías, en el capítulo 3, los versículos 6 al 18. Pero antes de leer la palabra del Señor, vamos a tener un tiempo de oración pidiendo que el Señor sea quien nos hable en esta oportunidad. Oremos. Señor y Dios nuestro, permítanos en este momento poder acercarnos a su palabra, agradecerle por la oportunidad que usted nos brinda de leer y meditar en ella y pedir la sabiduría de lo alto para poder no solamente comprender, sino también poner en práctica en nuestra vida diaria. Disponga nuestra mente y nuestro corazón para concentrarnos en escuchar su voz y quitar de nuestras mentes todo aquello que pueda distraer nuestra atención. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La lectura de la palabra del Señor, Malaquías capítulo 3, versículos 6 al 18. Dice la escritura de la siguiente manera: porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruiré el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis: ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho: por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora: bienaventurados son los soberbios, y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Amén. Continuando con las prédicas o los estudios sobre este pequeño libro de Malaquías, tenemos aquí en el capítulo 3, versículos 6 al 18,
nuevamente la queja de Dios frente al comportamiento del pueblo de Israel. Y Dios está reprochando aquí la falta de compromiso de Israel, tanto en el aspecto de las ofrendas como también en el aspecto del compromiso y la adoración a Dios. Y si nosotros observamos aquí es algo recurrente que hemos visto de la actitud desleal, podríamos decir, del pueblo de Israel frente a Dios, que se ha repetido desde el primer capítulo, es decir, capítulo 1, hasta el capítulo 3, los versículos 5, hemos visto esa repetitiva actitud desleal de Israel hacia Dios y hasta un tipo de enfrentamiento, de reclamos a Dios, como queriéndole corregir de que ellos no estaban haciendo mal. Y en este capítulo, en el versículo 6, dice, Dios empieza hablando con expresiones de afecto, haciendo recordar al pueblo de Israel el pacto y la promesa que Dios había hecho con ellos, aun cuando sus actitudes no eran buenas. Pero Dios dice, yo he hecho una promesa de cuidar de ustedes. Y dice en el versículo 6, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Es decir, las actitudes de Israel eran negligentes permanentemente y Dios dice, aún no han sido consumidos, pero por la bondad y la misericordia de Jehová. Y miren ustedes el reproche que Dios está haciendo a este pueblo. En el versículo 7 dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. La observación que Dios está haciendo aquí es contundente. Dios les recuerda que ellos están en falta y que no están haciendo la voluntad de Dios, que se han alejado permanentemente durante toda la historia de lo que Dios ha pedido de ellos. Dice, no habéis sido consumidos porque yo he prometido. Y esto lo podemos encontrar, esta promesa, en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, versículo 22, donde Dios está diciendo lo mismo. Dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Y probablemente una de las razones por la que Israel sigue así es porque no ha entendido el amor de Dios y porque piensa que sus actitudes son buenas, como ellos trataron de demostrar en los capítulos anteriores, cuando Dios le reclama y él lo dice, pero estamos adorándote, estamos ofreciendo, estamos dando nuestras ofrendas, estamos adorándote a ti. Pero era una adoración por compromiso y no por convicción. Y por eso aquí el Señor va directamente a hacer esta acusación diciéndoles, se han apartado de mí. Es cierto, están teniendo una vida de adoración, de fórmula, pero su corazón estaba alejado de Dios. Y por eso le dice, desde los días de vuestros padres, ustedes se han alejado de mí y no han guardado mis mandamientos, mis leyes. Es decir, no cumplieron lo que yo les mandé. Pero al mismo tiempo, miren ustedes, la bondad y la misericordia de Dios se hace manifiesta y le dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dios les está dando una oportunidad. Le dice, miren, están mal. Están haciendo las cosas de otra manera, no como yo les he ordenado. Por lo tanto, vuélvanse a mí. Si ustedes vuelven a mí, yo voy a perdonarles
y yo voy a cambiar esa situación en ustedes. Pero lastimosamente la reacción del pueblo es totalmente negativa. Y miren ustedes aquí, en el versículo 7, la última parte, ellos se atreven a decir a Dios, como queriendo corregirle, Señor, pero ¿en qué hemos de volvernos? ¿En qué hemos de retroceder si lo que estamos haciendo es correcto? Estamos adorándote, estamos yendo al templo, estamos llevando ofrendas, estamos haciendo sacrificios, estamos haciendo una vida de adoración. Entonces, ¿de qué debemos volvernos? Aún ellos no entienden, aún ellos no comprenden la magnitud de los errores que estaban haciendo. Y el Señor es muy directo. Recuerden ustedes que les dijo que se habían estado dejando de lado la ley de Dios. Y aquí les dice específicamente con esta pregunta: ¿robará el hombre a Dios? Y obviamente la respuesta de cualquiera de las personas honestas sería no, no podemos robar a Dios. Pero miren lo que Dios le dice: pues vosotros me habéis robado. Algo que para ellos era sorprendente, algo que para ellos era realmente algo que no esperaban. Y le dice, pero ¿en qué te hemos robado? Todavía ellos siguen insistiendo en que sus actitudes estaban bien, de que habían cumplido toda la ley. Y dice, ¿en qué te hemos robado? Y Dios le dice, en vuestros diezmos y ofrendas. Ahora, el diezmo era una práctica que Dios había establecido para el pueblo de Israel. Y él dice, vosotros me has robado porque no han cumplido con este mandato que yo les había dado. Y era un mandato que tenía un propósito principal. Y en Levítico capítulo 27, versículo 30, da la razón, el motivo por el cual el pueblo de Israel tenía que dar sus diezmos y sus ofrendas al Señor. Dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como el fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Dios. El diezmo para el pueblo de Israel era algo dedicado, algo separado para Dios. Y todo eso era para los levitas y los sacerdotes, quienes trabajaban en el templo en todo lo que tiene que ver con la administración del culto a Dios. Tanto los levitas como los sacerdotes no tenían heredad. Dios no les había dado un territorio, una tierra, una posesión. Por eso dice el pueblo, ustedes tienen que llevar los diezmos para que los levitas y los sacerdotes puedan alimentarse. Y eso lo confirma en Números capítulo 18, versículo 21, donde dice, y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Es obvio, es claro, en los capítulos anteriores hemos visto también que los sacerdotes y los levitas habían descuidado este trabajo, habían descuidado esta tarea que Dios les había encomendado. Y probablemente algunos podrían cuestionar y decir, Señor, pero ¿para qué vamos a dar diezmos y ofrendas si los sacerdotes no están cumpliendo la labor? Por tanto, es mejor no dar. Alguna excusa podría ser, como hoy día alguien quiere decir, aunque debo ser honesto y decir que en nuestro tiempo el diezmo no es una ley para la iglesia.
porque este diezmo era para el pueblo de Israel, para la ley de Israel. Y algunos dirán, entonces no tenemos que diezmar. Bueno, no diezmar, pero sí ofrendar. Y miren ustedes, para aquellos que, porque hay muchos que dicen que el diezmo no es una práctica de la iglesia y que no se debe pedir, etcétera, etcétera. Pero sí hay los pastores, hay los encargados, los que administran la iglesia del Señor y viven de las ofrendas y los diezmos. Y miren ustedes, no, como le dije, no vamos a hacer un estudio aquí de lo que es el diezmo, pero simplemente voy a dejar este versículo que nos muestra que si bien es cierto en el Nuevo Testamento no se habla del diezmo como una ley, pero miren lo que dice en 2 Corintios capítulo 8, versículos 1 al 5. Dice el apóstol Pablo: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. El apóstol Pablo está hablando aquí de un momento muy especial donde había dificultad en la iglesia y los hermanos estaban ofrendando y estaban en una situación difícil. Pero dice, ellos dieron conforme a su corazón y conforme al amor a Dios. Entonces, si bien es cierto, no está estipulado el diezmo como ley en el Nuevo Testamento, pero el apóstol Pablo dice que nuestras ofrendas deben ser con amor, de lo profundo de nuestro ser, como gratitud a Dios. Y si lo vemos desde ese punto de vista, tendríamos que preguntarnos ahora, ¿cuán grato eres tú a Dios? ¿Y cómo lo demuestras esa gratitud a Dios? Recordemos que en el Antiguo Testamento el diezmo era simplemente una actitud que mostraba al pueblo el agradecimiento a Dios por lo que Dios les estaba brindando, por lo que Dios les estaba dando. Era una respuesta del amor del pueblo de Israel hacia su protector, que era Dios. Entonces, esa es la idea. Y lo que aquí el Señor está cuestionando es que ellos dejaron de hacer esto. Simplemente no cumplieron, transgredieron la ley. Y por eso dice Dios aquí que no solamente los sacerdotes o no solamente un grupo, sino dice toda la nación. Versículo 9 dice, la nación toda me habéis robado. Es decir, se convirtió en una práctica común el no dar el diezmo que Dios había puesto como una cuestión de primera importancia para el pueblo de Israel. Pero no lo hicieron. Dejaron de lado y le cuestionaron a Dios diciendo, no hemos dado nada. Ahora, el tema del diezmo en el Antiguo Testamento, como lo es la ofrenda o el dar a Dios en el Nuevo Testamento, es una prueba de fe en el Señor. Es una prueba de obediencia a Dios. Y miren ustedes cómo lo podemos ver eso. Y dice en los versículos 10 y 11. Dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos
y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid, y el campo no será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Miren, la idea aquí del diezmo para el Antiguo Testamento era una cuestión de fe. Yo voy a dar en gratitud a Dios por lo que Él me está bendiciendo. Pero Él me va a devolver, Él me va a dar bendiciones. Y las bendiciones son clarísimas aquí. La protección, dice, yo evitaré la destrucción de las plagas, yo les protegeré a ustedes, dice, reprenderé por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Es decir, no es que Dios está pidiendo porque Él necesita plata. Dios no necesita el dinero. Dios quiere ver la obediencia. Dios quiere ver que el pueblo realmente crea en Dios y tenga fe en Dios. En el Nuevo Testamento hay ejemplos varios donde observamos también que las ofrendas, cuando son con fe, Dios los ve con agrado y responde también a ellos. Es decir, es una acción de parte de Dios que respalda lo que nosotros hacemos, y nuestra gratitud debe ser mostrada de esa manera. Entonces, en estos primeros versículos del 6 al 12 observamos justamente esta actitud. ¿Qué estaba pasando con Israel? Habían descuidado lo que Dios había ordenado. Y Dios les está llamando la atención y le dice, ¿por qué están haciendo eso? ¿Por qué están incumpliendo la ley? Y ellos no lo entienden hasta cuando Dios les plantea concretamente este tema. Pero en el segundo punto de este mensaje, de los versículos 13 al 18, observamos también cómo el pueblo de Israel incumple otra vez esa convicción en cuanto a la adoración a Dios. Y vemos ahí la falta de esa convicción, de ese deseo, de esa idea que ellos deberían manejar, y la adoración a Dios. Y otra vez vemos aquí la octava oportunidad en que el pueblo es confrontado por las cosas que está haciendo. Dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. No solamente habían dejado de lado la ley, sino que habían ido al otro extremo, al extremo de incluso hablar mal de Dios, hablar en contra de Dios, palabras ofensivas a Dios. Es decir, su adoración supuestamente, que ellos creían que era buena, que era correcta, dice, con eso ustedes me han ofendido, porque lo están haciendo no pensando en agradar a Dios, sino pensando en qué beneficio va a haber para ustedes. Si no, miremos lo que dice aquí en el versículo 13 y versículo 14. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Y miren la respuesta de Dios. Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Ahora miren ustedes aquí lo que les decía. La actitud de Israel estaba en contra de lo que estaba sucediendo en sus vidas. La actitud del pueblo de Israel estaba en contra de Dios porque ellos hacían algo y esperaban recibir bendiciones. Y como no las recibían, dice entonces, ¿para qué tenemos que adorar a Dios? ¿Para qué tenemos que servir a Dios? Y miren el extremo al cual ellos llegan
hacer esta comparación, lo que muestra que verdaderamente el corazón de este pueblo estaba en las cosas materiales. Miren lo que están diciendo aquí. ¿Qué aprovecha que guardemos la ley? ¿De qué sirve que cumplamos la ley? De que demos nuestros diezmos, de que demos nuestra ofrenda, de que adoremos a Dios. ¿De qué sirve eso? Y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. ¿Y por qué? Versículo 15. ¿Por qué ellos están diciendo eso? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Miren la comparación. No es agradable adorar a Dios. No es rentable adorar a Dios porque seguimos afligidos. No tenemos lo que quisiéramos. En cambio, los malos, aquellas personas perversas, dice, son bienaventurados porque tienen abundancia, tienen riquezas, hacen cosas y siguen teniendo más. Es más, dice, tentaron a Dios y se escaparon. Como decir, tentaron a Dios y Dios no les hizo nada. Entonces, ¿de qué sirve adorar a Dios y estar en esta situación de tristeza? Y los otros están viviendo muy cómodamente. Entonces, es preferible no adorar a Dios. Una conclusión totalmente negativa. Una conclusión totalmente alejada de la realidad del pueblo de Dios, el pueblo escogido. Y así estaban reclamando a Dios. ¿Por qué adorarte? Si los impíos, los perversos, los malhechores están bien y no te alaban. Te mienten y escapan y no pasa nada. Ese era el reclamo que estaban haciendo. Y eso era lo que ellos decían. Por eso es preferible no adorar a Dios. Bueno, si pensáramos en nuestros días, hay mucha gente que piensa lo mismo. ¿Para qué adorar a Dios? Si yo vivo feliz, vivo contento, soy próspero en lo que hago, no necesito a Dios. Y más bien cuando voy a la iglesia tengo problemas, tengo dificultades. No necesito a Dios. Es una forma muy fácil de escapar de las responsabilidades. Pero felizmente no todos son así. Y miren, hay un remanente. Hay un grupo de personas que están convencidas de que adorar a Dios es lo correcto. Versículo 10 dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Hubo un grupo, algunas personas que escucharon la queja de Dios y dijeron, tememos a Dios. Y este grupo de personas que temían a Jehová, obviamente se arrepintieron y empezaron a compartir esa experiencia con los demás. Hasta el extremo que miren ustedes la recompensa inmediata en el versículo 17. Seréis para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Y es interesante observar aquí, en esta situación de dificultad, en esta situación donde las cosas se han tergiversado al extremo, hay un grupo que reconoce a Dios y que vuelve a Dios. Escucha la palabra de Dios cuando le dice, vuélvanse a mí. Ellos
escucharon y se volvieron a Dios. Se arrepintieron, confesaron sus pecados y Dios los tomó en cuenta y dice, serán para mí especial tesoro. Y esto es simplemente una promesa que ya Dios les había dado en el libro de Éxodo, en el capítulo 17 y el versículo 5. Miren ustedes lo que Dios está diciendo al pueblo de Israel por medio de Moisés. Dice en el versículo 17, en el capítulo 17, versículo 5, Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve, he aquí, yo estaré delante de ti, allí sobre la peña de Oreb, y golpearás la peña y saldrá de ella agua y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y vemos ahí cómo Dios está mostrando su protección, cómo está hablando al pueblo de Israel y les está diciendo, miren, yo voy a hacer todo con esto con ustedes. Y obviamente Moisés habla al pueblo y les dice, Dios está prometiendo que Él nos va a guiar, que Él nos va a ayudar, que hará de nosotros algo especial. Y la promesa estaba ahí, estaban en una situación de dificultad, de sed, no había agua y se presenta esa situación y dice, Dios va a proveer porque ellos son su especial tesoro. Seréis para mí especial tesoro, un pueblo escogido. ¿Por qué? Porque le sirvieron al Señor. Y eso dice en la parte final del versículo 17. Como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. El Señor está recompensando el servicio que tú estás dando al Señor. Y finalmente, en el versículo 18, miren lo que dice. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre lo justo y el malo, entre lo que sirve a Dios y el que no le sirve. Cuando hay un verdadero arrepentimiento y un volver al Señor, Dios dice, nos da la capacidad de discernir lo que es bueno de lo que es malo. Y hay un remanente y esperamos que ese remanente pueda mostrarse cada vez. Pero ese remanente tiene esta característica, que teme a Jehová. Dios los escucha, son especial tesoro, serán perdonados como el Hijo que le sirve al Padre. Tendrán la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Y acá hay una diferencia muy notoria con lo que vemos en los versículos anteriores, con el grupo de personas que simplemente se alejaban de Dios porque creían que era lo correcto, porque creían que eso era mejor que servir a Dios. Y ofrecían sacrificios, sí es cierto, tenían una vida aparentemente de religiosidad, pero su corazón estaba lejos, no lo hacían de corazón. Y por eso quiero terminar con este versículo del Nuevo Testamento que nos muestra cómo debe ser nuestro acercamiento a Dios para no repetir los errores que este pueblo estaba haciendo y que Dios le está llamando la atención. Y en Colosenses 3:23 dice, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Hermano, amigo, la adoración a Dios no es para agradar a los hombres. La adoración a Dios es para agradarle a Él. No para que nos vean como buenos religiosos, no como para que nos vean como buenos cristianos,
sino que Dios se sienta realmente adorado, se sienta realmente alabado, se sienta realmente que estamos haciéndolo de corazón. Hermano, si tu adoración, si tu acercamiento a Dios es sincero y es real, Dios te ve como un especial tesoro. Pero si no estás haciéndolo así, lo estás haciendo por compromiso, lo estás haciendo por que los demás te vean, Dios no va a aceptar esa adoración. Yo te invoco a que pienses en lo que nos dice Colosenses. Todo lo que hagamos, hagámoslo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Vamos a orar. Señor y Dios nuestro, nuestras actitudes muchas veces no son agradables delante de usted, pero usted nos corrige, usted nos habla a través de su palabra, nos reprende y pedimos, Señor, que ayude a que podamos entender esa reprensión suya y que podamos tener el coraje y el valor de reconocer nuestros errores, nuestros pecados y volver nuestra mirada a usted. Confesar que hemos fallado, arrepentirnos, enmendar nuestros errores y andar en el camino que usted nos muestra. Denos, Señor, la sabiduría, la inteligencia, como dice su palabra, para discernir lo que es bueno y lo que es malo y separarnos de lo que es malo y hacer lo que a usted le agrada. Señor, en sus manos nos encomendamos, esperando que usted nos ayude y usted nos use para la gloria y la honra de su nombre. Oramos agradecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes en esta hora. Amén.